Lo que está ocurriendo con Jorge Javier Vázquez no es una simple caída de popularidad, es un auténtico terremoto mediático que tiene en vilo a Telecinco, al universo de Supervivientes y, como no, a toda la audiencia fiel que lleva años siguiéndolo. Porque no nos vamos a engañar, el nombre de Jorge Javier ha sido sinónimo de éxito, de show, de polémica bien medida, pero ahora mismo lo que se respira en Mediaset es pánico encubierto. Y no es para menos. Hace apenas unos años, Jorge era intocable. Todo lo que tocaba lo convertía en oro. Le daba igual si presentaba Sálvame Deluxe, Got Talent, Gran Hermano, Supervivientes o una gala de Nochevieja con capa incluida. Su tono sarcástico, su forma de mirar a cámara como si te conociera de toda la vida, y esa capacidad de decir burradas sin que sonaran ofensivas, eran su marca registrada. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha pasado de ser el alma de Telecinco a estar al borde de la cancelación? Pues ha pasado que el chicle se ha estirado demasiado. Durante más de una década, Jorge Javier ha estado omnipresente. En televisión, en teatro, en libros, en redes, en entrevistas donde siempre decía lo que pensaba y lo que no pensaba también. Y claro, al principio eso era refrescante. Pero cuando llevas 15 años oyendo la misma voz, con los mismos códigos y el mismo gesto de superioridad, la cosa empieza a cansar. Y no hablamos solo del desgaste personal del personaje. Hablamos también de un cambio de ciclo. Porque Telecinco, queridas, ya no es lo que era. Las audiencias se desploman, los formatos no enganchan y lo peor de todo, el espectador de hoy no quiere el mismo salseo de ayer. Quiere algo nuevo, algo fresco, algo que no venga con el sello de Jorge Javier y su camarilla. Y eso, en los pasillos de Mediaset, ya lo saben, aunque aún no se atrevan a decirlo del todo. La caída de Sálvame fue solo el primer síntoma. El fin de una era. Pero lo que estamos viendo ahora con Supervivientes es mucho más grave. Porque estamos hablando de un programa que ha sido la joya de la corona, el comodín de primavera, la fábrica de minutos de oro. Y ahora, agoniza. Literalmente. Los datos de audiencia están muy por debajo de lo esperado, las tramas no enganchan, los concursantes no funcionan y Jorge, por primera vez, parece desubicado. Ya no tiene ese control absoluto, esa energía contagiosa, ese ritmo que te hacía aguantar 3 horas de gala como si fueran 20 minutos. Ahora parece cansado, a veces incluso incómodo. Como si él mismo supiera que el final se acerca. Y claro, eso no pasa desapercibido. Ni para la cadena, ni para la audiencia. Porque cuando el propio presentador proyecta fatiga, el espectador se desconecta. Y es ahí donde empieza el verdadero problema, cuando dejas de ser imprescindible. La sensación en el ambiente es clara, a Jorge Javier se le ha roto la brújula. Ese radar infalible que tenía para detectar cuando una trama funcionaba, cuando apretar al invitado y cuando soltar la bomba exacta en el momento justo, se ha desajustado. Y no es porque haya perdido talento, porque lo tiene y mucho, sino porque el mundo ha cambiado, pero él sigue funcionando como si estuviéramos en 2012. Y eso en televisión es letal. Porque si algo tiene este medio es que te exige reinvención constante. Y Jorge, que siempre fue el rey de su cortijo, se ha quedado atrapado en su propio personaje. Sigue lanzando pullas políticas como si todo el mundo fuera de izquierdas, sigue mirando por encima del hombro a los colaboradores que no le siguen la corriente, y sigue haciendo chistes de hace 10 años creyendo que aún causan furor. Y lo peor es que, aunque él no lo diga públicamente, sabe que su figura ya no encaja en el Telecinco actual. Ese Telecinco que intenta lavarse la cara, limpiar su imagen y recuperar al público familiar que abandonó el barco harta de gritos, peleas y frases como eres un mueble en este programa. Ahora se busca suavidad, corrección, tonos blancos, todo lo contrario a lo que representa Jorge. Y mientras tanto, Supervivientes se desangra. La última edición ha sido una sombra de lo que fue. Los concursantes ya no generan expectación. No hay conflictos memorables, ni romances explosivos, ni momentazos virales. Y eso, en un reality, es la muerte. Porque sin drama real, sin tensión, sin un uy, esto va a estallar en directo, la audiencia se va. Y no vuelve. Además, no ayuda que el casting parezca sacado de un almacén de repesca. Nombres reciclados, influencers que nadie conoce y famosos que ya no interesan ni en su grupo de WhatsApp.
Y en medio de todo eso, Jorge Javier intentando mantener el tipo, pero cada vez más evidente que no está cómodo. Que le cuesta improvisar. Que los chistes no cuajan. Que el plató le queda grande. Y claro, cuando eso pasa, el rumor crece. Porque en esta industria, el olor a desgaste se detecta a kilómetros. Y el rumor que circula por los pasillos no es si Jorge va a caer. La pregunta real es cuándo y cómo. Y ojo, que aquí no hablamos de una cancelación tipo te quito el programa y ya. No. Aquí hablamos de algo más sutil, más retorcido, la desaparición progresiva. Menos minutos en pantalla, menos peso en la narrativa, menos planos, menos foco. Hasta que un día, sin que nadie lo diga abiertamente, Jorge Javier ya no esté. Y se diga que fue una decisión suya. Que necesitaba descansar. Que quería centrarse en el teatro. Que se va en paz. Ya sabes, la típica salida digna, cuando en realidad te han empujado por la puerta de atrás. Y la audiencia, que no es tonta, ya lo nota. Porque cada noche que encienden la tele y ven que Jorge no está como antes, saben que algo se ha roto. Algo que fue magia, que fue historia de la tele, que fue divertidísimo, pero que ya no emociona. Y por si todo esto fuera poco, hay que hablar del otro gran factor que tiene a Jorge Javier con un pie dentro y otro fuera de Mediaset, el nuevo perfil de Telecinco. Porque no es ningún secreto que desde la marcha de Paolo Basile y el cambio de dirección, la cadena está intentando borrar con lejía todo lo que huela a Era Sálvame. Y eso incluye a Jorge, claro. Porque su rostro, su estilo, su marca personal, están íntimamente ligados a esa televisión que ahora quieren enterrar. La nueva cúpula de Mediaset quiere otra cosa. Una parrilla más blanca, más amable, más familiar. Ya no buscan el conflicto diario, la polémica constante, ni las peleas que acaparan portadas. Quieren recuperar la confianza de los anunciantes, dejar atrás los escándalos judiciales y salir del barro donde Telecinco lleva años chapoteando. Y, sinceramente, Jorge Javier no encaja en ese nuevo decorado. Él es la personificación de una época que hizo historia, pero también muchos enemigos. Y ahora que esos enemigos tienen el control, la pregunta no es si van a dejarlo caer, sino cómo lo van a hacer sin que parezca una venganza personal. Y es que hay algo que está muy claro, Jorge Javier no es una víctima inocente. Él ha jugado fuerte. Ha hecho y deshecho. Ha protegido a los suyos y ha destruido a otros. Ha tenido el poder absoluto durante años. Y ahora que ese poder se diluye, hay muchos, dentro y fuera de la cadena, que están esperando su caída con una sonrisa que no disimulan. Porque no todo el mundo olvida los desplantes, las humillaciones en directo, las bromas crueles, los vetos silenciosos. Y ahora que Jorge empieza a tambalearse, esas cuentas pendientes empiezan a saldarse. Sutilmente. Sin necesidad de escándalos. Solo dejándolo caer, poco a poco, sin red. Pero, ojo, que aquí no se trata solo de Jorge. Aquí también se tambalea todo un modelo de televisión. Porque si cae él, caen también sus códigos, su estilo, su forma de hacer tele. Y eso tiene implicaciones mucho más grandes de lo que parece. Porque, ¿quién va a llenar ese hueco? ¿Quién tiene hoy en día el carisma, la rapidez mental, el descaro elegante y la experiencia para liderar un directo de 4 horas en prime time? Poca gente. Muy poca. Y esa es la gran paradoja. Quieren quitárselo de encima, pero no tienen con quién sustituirlo. Y mientras tanto, Jorge resiste. Desde su trinchera. Desde su tono irónico. Desde ese lugar donde siempre ha estado cómodo, el centro de la polémica. Pero esta vez, el centro quema más de la cuenta. Y él lo sabe. Y claro, cuando una figura como Jorge Javier empieza a tambalearse, los efectos colaterales se sienten en todo el ecosistema mediático. Porque él no es solo un presentador, es una marca, un estilo, un equipo de trabajo, un universo entero que se ha mantenido gracias a su figura. Productores, redactores, colaboradores, todos orbitaban alrededor de su poder. Y ahora, con esa luz perdiendo intensidad, muchos están intentando recolocarse, buscar nuevos soles a los que girar. Algunos ya han saltado del barco. Colaboradores históricos que ahora se dejan ver en otras cadenas, en otros programas, incluso en formatos de YouTube. Porque saben que Telecinco se está desmantelando, pieza a pieza.
y que quedarse agarrado al recuerdo de lo que fue es la forma más rápida de quedarse fuera. Y mientras tanto, el público fiel de toda la vida empieza a dividirse. Están los que siguen defendiendo a Jorge con uñas y dientes, como si cada crítica fuera una traición personal. Pero también están los que, sin decirlo en voz alta, ya no sienten lo mismo. Ya no ríen igual. Ya no esperan el monólogo inicial con la misma ilusión. Ya no lo ven como el genio provocador de antes, sino como un actor que repite un papel que ya no conmueve. Porque hay algo que no se puede fingir, el magnetismo. Y Jorge Javier siempre lo tuvo. Pero ahora, ese imán se ha debilitado. Y lo más peligroso es que parece no darse cuenta, o no querer admitirlo. Lo vimos en Supervivientes, esos momentos en los que lanza una broma y el plató queda en silencio. O cuando intenta forzar una tensión con los concursantes y el ambiente simplemente no responde. Lo que antes era natural, ahora parece impostado. Y eso en televisión se nota, y se castiga. Y si a eso le sumamos la sobreexposición, la falta de renovación real y la desconexión con el nuevo público joven, que ya ni lo reconoce, el panorama se vuelve aún más complicado. Porque Jorge siempre fue muy de nicho, o lo amabas o lo odiabas. Pero ahora, mucha gente simplemente lo ignora. Y eso, para un personaje como él, es lo más letal de todo. Y ojo, que esto no es una tragedia griega. Es el final natural de un ciclo. Todos los grandes nombres pasan por esto. Pero lo que duele, lo que deja mal sabor de boca, es ver cómo una estrella tan brillante se apaga sin ceremonia, sin homenaje, sin gratitud. Solo con silencio. Con indiferencia. Porque Telecinco, como buena maquinaria, no tiene tiempo para nostalgias. Si algo no funciona, se cambia. Y punto. Y ahora, todo apunta a que la cuenta atrás de Jorge ya ha comenzado. Llegados a este punto, no se puede negar lo evidente. Jorge Javier Vázquez está viviendo el tramo más incierto de toda su carrera televisiva. Y no es solo cuestión de audiencias, ni de desgaste profesional. Es una tormenta perfecta de factores. Cambios en la dirección de la cadena, pérdida de conexión con el espectador, desgaste narrativo y, sobre todo, una cadena que ya no lo quiere en el centro de su universo. Lo más triste es que este declive no ha sido provocado por un escándalo puntual, ni por una metedura de pata monumental. No. Es más sutil. Más cruel, incluso. Es el olvido calculado. La desactivación progresiva de una figura que fue imprescindible, hasta que dejó de serlo. Y claro, uno se pregunta, ¿merece Jorge Javier este final? ¿No debería tener una despedida digna, un homenaje a su trayectoria, un gracias por tanto? Porque, nos guste más o menos, hay que reconocer lo que ha hecho por la televisión española. Ha roto moldes, ha abierto debates, ha dado visibilidad, ha entretenido a millones. Jorge Javier ha marcado una época. Y eso no se puede borrar con una bajada de Sare. Pero también es cierto que él ha colaborado en su propia caída. Se ha rodeado de un círculo cerrado, ha rechazado críticas, ha mantenido un estilo que ya no conecta, y sobre todo, ha olvidado algo fundamental, que la televisión es un reflejo de la calle. Y cuando la calle cambia, tú también tienes que hacerlo. Y ahora viene el momento incómodo. Porque Telecinco no tiene plan B claro. No hay un heredero natural del trono que deja Jorge. Y eso deja un vacío. Un silencio incómodo que aún no saben cómo llenar. Se han cerrado etapas, pero no se han abierto otras. Se ha desmontado una estructura, sin tener otra preparada. Así que el espectador fiel, tú, yo, todos los que hemos crecido con estos programas, nos encontramos ahora entre la nostalgia y la decepción. Con el corazón dividido. Porque queremos que las cosas cambien, pero también nos duele ver cómo se desmoronan los pilares que sostuvieron años de entretenimiento. Y aquí es donde quiero saber tu opinión. ¿Crees que Jorge Javier debería reinventarse o ya es demasiado tarde? ¿Piensas que Mediaset está siendo injusta o simplemente realista? ¿Y tú, sigues viendo Supervivientes o ya has apagado la tele? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber qué piensas, cómo lo vives, qué esperas de todo esto. Y por supuesto, si te gusta este análisis sin pelos en la lengua, con información, contexto y ese punto de sarcasmo que tanto nos gusta, suscríbete, activa la campanita y comparte este vídeo con esa amiga que aún defiende a Jorge como si fuera su primo.
Porque este canal no se calla. Aquí la verdad se cuenta con salseo, pero también con respeto. Nos vemos en el próximo vídeo, porque, créeme, lo que viene también va a dar mucho que hablar.